Hola, en esta serie de diapositivas vamos a mirar la sección 5.3 dedicada completamente a los pronombres llamados no personales, que se distinguen de todos los pronombres que hemos visto hasta ahora que se llamaban los pronombres personales. Entonces, en esta sección vamos a ver el pronombre no personal y los diferentes tipos de esta categoría. La función del pronombre no personal es de reemplazar un constituyente de la oración para evitar la redundancia, como todo pronombre. Y este tipo de pronombre no solo reemplaza al sustantivo, sino, vamos a ver, también reemplaza al adjetivo. En este caso se llama el proadjetivo. Reemplaza al adverbio y en esta función se llama un proadverbio y también reemplaza al atributo y en esa función se llama el proatributo. Entonces los pronombres personales hacen más de sustituir solo a los sustantivos, sustituyen también a otros elementos de la lengua. Comenzando con el pronombre interrogativo. Entonces, el pronombre interrogativo reemplaza al sustantivo. El pronombre interrogativo que se usa para pedir definición. Entonces, ¿qué es en crisis? El pronombre cuál se usa para seleccionar un miembro o unos miembros dentro de un grupo, como ¿cuál de los libros tienes? El pronombre interrogativo quién se usa para los sustantivos que tienen la característica más humano. Significa que el sustantivo es humano. ¿Quién te llamó? ¿A quién llamas? ¿No? En segundo lugar, el pronombre interrogativo también se usa para reemplazar el adjetivo. Y vamos a ver. El pronombre interrogativo cuánto o cuánta se usa para pedir la cantidad de un sustantivo no contable. Entonces, no estamos hablando de números, ¿no? Entonces, en realidad está actuando como reemplazando un cuantificador porque si uno dice cuánta leche quieres, entonces leche es un sustantivo no contable, significa que no vamos a responder con un número como uno o dos, sino una cantidad no numerativa. Entonces, a lo mejor vamos a usar mucha leche o un kilo o algo así, pero no con números. Entonces, aquí, ¿cuánta leche quieres? Una cucharada, a spoonful, por ejemplo. Y también en posición de reemplazar adjetivo, cuántos o cuántas, que son las formas plurales, estos sí que se usan para pedir una cantidad de un sustantivo contable. Y también eso obviamente reemplaza el cuantificador. ¿Cuántos alfileres necesitas? 20. Entonces, lo que pasa con eso es que aunque hemos dicho hasta ahora que hay una diferencia notable entre un adjetivo y un cuantificador, porque el cuantificador ocurre delante del sustantivo y tiene otras funciones. Por una razón u otra, esta autora en este libro, cuando tenemos esos pronombres que nos dan información sobre la cantidad, ella dice que estos pronombres reemplazan a un adjetivo, pero en realidad vemos que están reemplazando a un cuantificador, ¿no? Ahora hablando de los pronombres interrogativos que reemplazan a los adverbios, ¿no? El pronombre cómo se usa para entender el adyacente circunstancial. ¿Cómo conduce Meche? Cuidadosamente. Entonces, el adyacente circunstancial es ese tipo de adverbio que está modificando solo el verbo y no toda la oración, ¿no? Entonces, aquí cuidadosamente, no, es un adverbio que modifica solo conducir y tiene el papel de adverbio adyacente circunstancial. Entonces, como el pronombre como
ya que está reemplazando este adverbio, no tiene una función adverbial adyacente circunstancial. El pronombre interrogativo ¿dónde? Se usa para pedir el lugar. ¿Dónde está Carmen? En el parque, ¿no? Entonces aquí ¿dónde? Pronombre interrogativo que en realidad está funcionando como un proadverbio porque está reemplazando al adverbio de lugar. Y luego el interrogativo ¿cuándo? Se usa para pedir información temporal que tiene que ver con el tiempo de las cosas. ¿Cuándo llegarás? El 5 de octubre. Entonces, este cuándo también un proadverbio. El pronombre interrogativo también se usa de una manera indirecta. Entonces, es un pronombre interrogativo, pero no se está usando en una pregunta directa, sino en una oración que tiene una pregunta implicada en la oración. Y vamos a ver un ejemplo. En las frases subordinadas. No sé cuántas personas asistieron al concierto, ¿no? Entonces, esto no es una pregunta, no está diciendo cuántas personas asistieron al concierto, pero en esas frases subordinadas así se usa el pronombre interrogativo porque hay algún tipo de pregunta implicada, tipo ¿cuántas personas? Entonces, de nuevo, en esta posición, este pronombre es bueno, según Kathleen Wheatley, la autora, un proadjetivo, pero hemos visto que en realidad está reemplazando un cuantificador. Cada frase va a tener su propio sujeto cuando tenemos el pronombre interrogativo indirecto. Entonces, si miramos aquí, tienes que decirme dónde estuviste. Tenemos la frase principal, tú tienes que decirme todo esto. Tienes que decirme. So you have to tell me es la oración principal. Y luego you have to tell me what, ¿no? ¿Dónde estuviste? Es la oración subordinada. Entonces, ¿quién es el sujeto de tienes que decirme? ¿Cuál es el sujeto de esta oración principal? Pues es tú, la segunda persona singular, porque tú tienes, ¿no? Entonces, tú tienes que decirme dónde estuviste. En este caso, tenemos que concluir por la conjugación verbal del verbo de la oración subordinada, ¿dónde estuviste? Que el sujeto de la oración subordinada es también tú, pero cada oración tiene su propio sujeto, porque yo puedo cambiar esto a Mario tiene que decirme dónde estuviste. Y solo haciendo este cambio, Mario tiene que decirme dónde estuviste. Tenemos el sujeto de tiene es Mario, porque Mario tiene, y el sujeto de estuviste es todavía tú. Entonces, en una oración que tiene la oración principal y la oración subordinada, vamos a tener dos sujetos, uno para cada verbo. Y luego esto puede ser el mismo sujeto o pueden ser sujetos diferentes, pero aquí cada verbo va a tener su propio sujeto. Entonces, una diapositiva de práctica para los pronombres interrogativos que son bastante fáciles. Esta diapositiva consiste en formular preguntas para estas respuestas. Ahora pasando al pronombre exclamativo. Entonces, el pronombre exclamativo nunca reemplaza al sustantivo. Eso, ya. En su lugar, el pronombre exclamativo reemplaza el adjetivo y como vimos antes, esto significa que está reemplazando un cuantificador. Entonces, ¿cuántos libros traes? Que significa sort of like, my gosh, how many books you're bringing with you.
¿no? Entonces, cuántos se refiere a una cantidad. Luego puede reemplazar el adverbio, cómo me alegraban las noticias, like, oh, how the news, or oh, how the news made me happy. So, how did it make me happy? Well, very happy, depending on the tone of voice. Entonces, aquí, no, very, cómo tiene una función adverbial. Y luego, como reemplazamiento de intensificador, qué bonita estás hoy. Tipo, oh, how pretty you look today, ¿no? Y en este caso usamos que, pero funciona como un intensificador porque está reemplazando el intensificador muy, porque la oración sería, estás muy bonita hoy. Ahora pasando al pronombre relativo. En primer lugar, no hay que preocuparse por el diagrama sintáctico aquí. Está aquí para mostrar cómo se organiza un pronombre relativo que tiene una oración subordinada. Aquí la oración que vamos a usar es el hombre que está sentado en el bar quiere, etcétera, etcétera, un martini, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es el sujeto de la oración, el hombre que está sentado en el bar. Esto es el sujeto de esta oración, ¿no? Y el sujeto es un sintagma nominal. Ahora tenemos esta oración subordinada que está sentado en el bar. Todo esto está explicando o describiendo hombre, ¿no? Entonces, ¿cuál hombre? El hombre alto, el hombre inteligente, el hombre de la tienda de Pablo, qué sé yo. No, el hombre que está sentado en el bar. Entonces, todo esto está describiendo hombre y es una oración subordinada. La oración subordinada necesita un pronombre relativo. Este pronombre se llama relativo porque se relaciona o está relacionado con el sustantivo hombre. Y este pronombre está en, o sea, vamos a decir reemplazando, pero en realidad no lo está reemplazando porque los dos se mencionan, hombre y que, ¿no? Se dice pronombre más bien porque se refiere a este sustantivo hombre, ¿no? Entonces, el pronombre relativo en español es obligatorio, siempre, 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 siempre. Nunca se puede eliminar como en inglés. En inglés podemos decir, the man sitting at the bar, and we don't have to say that, it's optional. So we can say the man that is sitting at the bar, but we don't have to. We could just say the man sitting at the bar wants a martini. Pues en español nunca podemos eliminar el pronombre relativo. Es siempre obligatorio. Y entonces no vamos a usar como el inglés el gerundio, the man sitting at the bar, vamos a usar un verbo conjugado con un verbo, en este caso, auxiliar. No necesariamente tiene que haber, pero... Así que este pronombre relativo se usa para introducir la cláusula subordinada. Es una manera de conectar el resto de la descripción, está sentado en el bar, con el sustantivo hombre. Pero también el que es relativo porque se relaciona a o se refiere a hombre. Entonces tiene estas dos características. Introduce la oración subordinada, que está sentado en el bar, y además tiene esta función relativa de referirse al sustantivo con el que se relaciona. El pronombre relativo puede funcionar en la cláusula subordinada con diferentes funciones. Ahora vamos a ver las diferentes funciones que puede tener el pronombre relativo en la cláusula subordinada. Puede funcionar como el sujeto de la cláusula subordinada.
Vamos a ver. El hombre que está sentado en el bar es mi hermano mayor. Pues aquí el que se refiere a hombre. ¿Y cuál es el sujeto de está sentado en el bar? Hombre, ¿no? Es el hombre está sentado en el bar. Entonces, el sujeto de la oración subordinada es hombre y que, ya que se refiere al hombre, tiene la función de sujeto de la cláusula subordinada. Pero también puede funcionar como el objeto directo de la cláusula subordinada. Vamos a ver. El libro que leí es fascinante. Ok. Ahora, cuidado porque esta estructura parece casi como la de arriba, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos que aquí tiene la función de objeto directo? Well, tenemos que ver el verbo. Leí que el libro. Oh, entonces el libro es el objeto directo del verbo leer, ¿verdad? Leí que el libro. Entonces, el pronombre relativo que, ya que se refiere al libro, tiene la misma función del libro, o sea, el objeto directo del verbo leer. Entonces, para entender esas funciones, hay que mirar el verbo, porque siempre partiendo del verbo podemos determinar cuál es el sujeto del verbo, cuál es el objeto directo del verbo, cuál es el objeto indirecto del verbo. Entonces, si repasamos esta oración, decimos que el verbo es está sentado. Ok, ¿quién está sentado? Oh, el hombre está sentado. Esto significa que el hombre tiene la función de sujeto y como que reemplaza a hombre o se refiere a hombre, tiene la misma función, sujeto del verbo. Pero con leer, ¿qué pasa con libro? The book is not doing any reading. Who's the subject of the verb leer? ¿Quién leí es fascinante? Yo leí. El verbo está conjugado en primera persona singular. Esto significa que el sujeto es yo. Entonces, ¿qué es el libro? Pues leí qué. Oh, el libro es el objeto directo. Esto significa que el pronombre relativo que, ya que se relaciona o se refiere al libro, también tiene la función de objeto directo. Vamos a ver otra oración donde el pronombre relativo tiene la función de objeto indirecto. Mi abuelo, a quien le mandé ese reloj Rolex, nunca sabe qué hora es. Entonces, en inglés, my grandfather, to whom I sent that Rolex watch, never knows what time it is. Entonces, vamos a mirar el verbo mandar. Ok, ¿cuál es el sujeto del verbo mandar? ¿Quién hizo la acción de mandar? Es yo. Entonces, sabemos que quién no se puede referir al sujeto porque estamos hablando aquí de quién se refiere a mi abuelo. Entonces, quién no puede ser, no puede tener la función de sujeto porque quién se refiere a abuelo, pero el sujeto de mandar es yo. Así que quién no puede tener la función de sujeto. Bien, próximo. ¿Cuál es el objeto directo de mandar? Yo mandé qué. Ese reloj Rolex. Ok. Entonces, ¿quién no se refiere a reloj Rolex? Así que ¿quién no puede funcionar como objeto directo? Ok. Back to the drawing board. Yo, sujeto, mandé qué, objeto directo, reloj Rolex. ¿A quién? Oh, a mi abuelo. So my grandfather, to whom I sent that Rolex watch. Entonces, ¿a quién se refiere a mi abuelo? Y sabemos que mi abuelo es el objeto indirecto porque yo mandé qué, el reloj. ¿A quién? A mi abuelo. Entonces,
Ya que sabemos que mi abuelo es el objeto indirecto, podemos decir que el pronombre quién, que se refiere a mi abuelo, también tiene la función de objeto indirecto. Luego, el objeto preposicional. Entonces, el pronombre relativo también puede tener la función de objeto preposicional y esto es de alguna manera lo más fácil de identificar. Entonces, porque siempre vamos a tener una preposición que es fácilmente identificable, ¿ok? La única que hay que separar es la preposición a para el objeto indirecto. Pero una vez que has determinado que la preposición no es la a del objeto indirecto, todas las otras preposiciones, pues todos los pronombres relativos que siguen van a ser objetos preposicionales. Entonces aquí, la mujer con quien saliste anoche es mi prima. The woman with whom you went out last night is my cousin. Entonces aquí sabemos que el verbo es saliste. ¿Quién es el sujeto de saliste? Es tú, ¿ok? Entonces, tú saliste. ¿Hay objeto directo? No hay objeto directo, porque anoche es adverbio, porque contesta la pregunta ¿cuándo? Es adverbio temporal. Y además aquí salir no es un verbo transitivo, no tenemos objeto indirecto. Tampoco tenemos objeto indirecto. We can't answer the question to whom or to what. ¿Saliste a quién? No, right? Entonces es saliste con quién. Aquí tenemos la preposición con. Y entonces, ya que el pronombre relativo quién se refiere a mujer y la mujer es el objeto preposicional de con, right? Porque la oración es tú saliste con la mujer. Entonces, la mujer es el objeto preposicional de la preposición con y ya que quién se refiere a mujer, entonces también quién tiene la función de objeto preposicional de con. Entonces, hay solo que notar finalmente que el pronombre relativo forma una oración completa con la subordinada, la oración subordinada, porque el pronombre relativo tiene todas esas funciones, ¿no? Función de sujeto, función de objeto directo o indirecto o preposicional. Entonces, de alguna manera tiene esta habilidad o potencial en la mente del hablante de formar una oración completa dentro de o con la oración subordinada. Entonces aquí una diapositiva de práctica para los pronombres relativos. Las instrucciones dicen, formen una oración compleja, right? A complex sentence con una cláusula subordinada. Así que ustedes saben que en esta diapositiva hay que usar un pronombre relativo para combinar las dos oraciones y formar solo una oración compleja. Y al final identificar qué tipos de pronombres usaron ustedes y cuáles son sus funciones. Si son proadverbios, proadjetivos, procuantificadores, ¿no? Etcétera. Y si tienen una función de sujeto, objeto directo, indirecto o objeto preposicional. Muy bien, ahora hablando de algunos fenómenos de transformación. Aquí la transformación llamada la pronominalización. Hasta ahora hemos visto la nominalización, la adjetivación, la adverbialización. Ahora vamos a ver la pronominalización. Well, guess what that means? You got it. Algo se está, o sea, el pronombre se está convirtiendo en algo o algo se está convirtiendo en pronombre. Vamos a ver cuáles son los casos. Aquí, el determinante que se está usando como pronombre o convirtiendo o transformándose en pronombre. Ejemplo, posesivo. El libro mío, tenemos aquí el mío.
¿no? Entonces, aquí él se refiere a el libro, ¿verdad? Aquí entonces decimos que él está funcionando como un pronombre porque está reemplazando el sustantivo entero libro, ¿no? Entonces, uno puede decir, mi libro es muy interesante. Y el otro contesta, pues el mío es aún más interesante. Pues el mío significa el libro mío, pero libro no se dice en voz alta. ¿Por qué? Porque de alguna manera se ha integrado, ¿no? Dentro del determinante aquí, el artículo definido, el, ¿no? Y este artículo definido, que es un determinante, ahora está funcionando como un pronombre. ¿Por qué? Porque está reemplazando, ¿no? Y funcionando en el papel de sustantivo. Con un demostrativo también vemos otro ejemplo. Este coche, este. Ahora, la Real Academia Española ya no pone el acento ortográfico aquí hace bastante años, pero yo lo he puesto solo para mostrar la diferencia entre este, que es demostrativo, y este pronombre. Vamos a ver, por ejemplo, una conversación. Una persona dice, este coche me parece demasiado grande. Y su amiga contesta, pues este me parece de un buen tamaño. Like this one, ¿no? Entonces en inglés ponemos el one, this one, pero en español no es necesario. Solo se usa la forma del demostrativo para decir, para referirse al sustantivo entero. Este significa este coche. Y el hecho de que no se use el sustantivo coche y solo nos quedamos con la forma del demostrativo, pero la función es que se refiere a un coche. So because it's replacing a noun and it's referring to a noun, tiene la función de un pronombre aquí. Se usa el neutro, el pronombre lo, esto, eso, aquello, para referirse a los conceptos abstractos. Entonces, ¿qué es eso? What is this? Right? So this is an abstract. It's not a defined, you're not pointing to a specific noun, but this thing, this event, this thing, ¿no? Entonces, los pronombres neutros se usan en en este mismo fenómeno de pronominalización, pero más bien con conceptos abstractos como eso. ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué es aquello? Etcétera. Entonces, el fenómeno de pronominalización, como todo el uso de pronombre en general, es para eliminar la redundancia en el discurso, ¿no? Tiene una función referencial. Se refiere a un pronombre se refiere a un sustantivo o, como hemos visto, se puede referir a un adjetivo, adverbio, etcétera, porque queremos evitar la repetición. Entonces, aquí terminamos con la sección 5.2.3 y como siempre, si hay dudas o si hay preguntas, las vamos a discutir en clase. Muchas gracias.